sí, comienzo oficial entonces de la clase hoy día 7 de septiembre y estábamos activando nuestros conocimientos previos. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos de la química orgánica? Que yo les dije que era una unidad muy grande, pero que la íbamos a ir pasando de a poquito en la medida de que todos fuéramos comprendiendo de qué se trata. Y la pregunta principal fue, ¿cuántos electrones tenía el carbono para formar enlace? ¿Qué responden ustedes? 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que están presentes en la última capa o en el último orbital. Y ellos están dispuestos a enlazarse con otros para formar compuestos orgánicos. ¿Quién era el mejor amigo del carbono? El hidrógeno. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? A ver, miren, les voy a dar una pista. Es el primero de la tabla periódica, está en el grupo 1. ¿Cuántos electrones de valencia tendrá? Solamente 1. Por eso son tan amigos. Porque el hidrógeno dice, yo voy, le doy la mano al carbono y listo, estoy estable. El carbono le brinda el electrón que necesita y el hidrógeno le brinda al carbono el electrón que también necesita. ¿Cómo dibujamos eso y cómo lo expresamos? A través de una letra C, que es la abreviatura o la simbología del carbono en la tabla periódica, con 4 electrones a su alrededor. Los electrones los vamos a ejemplificar con puntitos. Acostúmbrense a eso. Es decir, si yo en la prueba, por ejemplo, prueba del día viernes 24 de septiembre, que va a entrar química orgánica, y en el Classroom voy a indicar el temario así paso a paso para que ustedes puedan estudiar bien, ya junto a alguna actividad preparatoria para la prueba, se van a dar cuenta que si en la prueba yo les pregunto, ¿cuál de las siguientes imágenes representa de mejor forma el carbono? Ustedes se van a ir inmediatamente por aquella que tiene 4 puntitos, porque representa los 4 electrones para formar enlaces químicos. ¿Qué tipo de enlace formaba el carbono? ¿Iónico, covalente o metálico? Fuerte. Covalente. ¿Por qué? Porque el carbono entrega un electrón y el hidrógeno entregan uno y comparten sus electrones para estabilizarse químicamente. Recuerden que, así como uno por la vida dice, ay, voy a encontrar mi gran amor para encontrar un equilibrio, ¿ya? Ese cliché que existía antes, el carbono con el hidrógeno es lo mismo. Voy a encontrar un hidrógeno en el camino para estar químicamente equilibrado. Entonces hoy día, el objetivo de la clase dice que vamos a relacionar la cantidad de hidrógenos enlazados a carbonos en hidrocarburos alifáticos. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, es reconocer que los hidrocarburos alifáticos son carbonos más hidrógenos formando una cadena que es abierta, es decir, vamos a tener un carbono aquí y un carbono por allá que van a estar unidos mediante ¿qué se unían? Mediante enlaces. Y eso es lo que vamos a descubrir. En la hibridación sp3, sp2 y sp1 o sp que vimos la semana pasada, yo les dije que aparecían 3 familias. ¿Cómo se llamaban? Alcanos, alquenos y excelente. O sea, en los hidrocarburos alifáticos van a estar agrupadas esas 3 familias. Vamos a tener a los alcanos, vamos a tener a los alquenos y vamos a tener a los alquinos. Pero resulta que ellos se diferenciaban ¿por qué? ¿Cuál era la diferencia que había entre ellos? Son carbonos con hidrógenos. ¿Pero cuál era la diferencia, Christopher? Dígame, ¿quién tiene enlace doble? Los alquenos. Entonces nosotros le vamos a poner doble enlace para inmediatamente relacionarlos. Alcanos, ¿qué tienen? Enlace simple, voy a intentarlo. Y los alquinos, enlace triple. Muy bien. Muy bien la participación. Entonces, hoy día, yo como profe de química les voy a enseñar a dibujar las primeras estructuras de carbono. Ustedes tienen que ser muy amigos de ellas porque nos van a acompañar durante muchas clases. Entonces, si hay algo que no entiendan, me lo van a preguntar al tiro para que no acumulen errores para las próximas clases, ¿ya? Entonces, primero, voy a escribir aquí vamos a poner A, B y C, y aquí voy a ir desarrollando cada una de ellas. Voy a desarrollar la letra A. La letra A dice,
cadena de 3 carbonos unidas por enlace simple. Si me están diciendo enlace simple, ¿de qué familia estoy hablando? Sigma. Ya, enlace sigma, muy bien, asociándolo con la hibridación. ¿Y qué familia es? ¿Alcano, alqueno o alquino? Alcanos, muy bien. Entonces aquí vamos a empezar a hablar un poquito qué pasa con las estructuras de los alcanos. Lo que ya sabemos es que ellos se unen solamente a través de enlaces simples. ¿Y cuántos enlaces puede tener el carbono? 4. Entonces aquí lo primero que me dicen es que tengo que dibujar 3 carbonos. ¿Cómo representamos 3 carbonos, chiquillos? 13. Entonces aquí me dicen 3 carbonos, lo primero que vamos a hacer es dibujar 1, no más abajo porque si no, no me van a caber los otros. Vamos a dibujar entonces 1, 2 y 3 carbonos. Pero yo les dije que cada carbono tiene esta representación. Entonces yo voy a poner su tetravalencia porque aunque hayan 3 carbonos, cada uno tiene que tener sus 4 electrones de valencia alrededor. ¿Cuántos electrones de valencia hay en total en esa figura? 12, porque cada uno tiene 4. Excelente. Entonces resulta que si yo los tengo así, representados por estos puntitos como la estructura de Lewis en enlace químico, yo diría, pero no están unidos. Aquí tengo uno por sí solo, aquí tengo otro por sí solo, aquí tengo otro por sí solo. Pero resulta que va a existir una atracción entre estos electrones con el fin de formar un enlace para que estén químicamente estables. Entonces, como son enlaces simples, yo voy a unir un electrón de este carbono con un electrón de este. Y van a formar el primer enlace. ¿Cierto? Cada uno aportó un electrón. Por lo tanto, este carbono que está aquí al medio también se va a unir con este carbono que está al final para formar otro enlace. Pero resulta que hay electrones que no quedaron apareados. Y ellos van a estar buscando una pareja para estar químicamente estables. ¿Quién va a llegar entonces a ellos? Va a llegar el hidrógeno. Entonces viene el hidrógeno, que ya dijimos que tiene solo un electrón de valencia, y va a decir, ok, yo vengo donde mi amigo, y vengo con mi electrón, y voy a formar enlaces con él. ¿Y qué tipo de enlaces van a formar? Solamente enlaces simples, porque el hidrógeno no tiene posibilidad, como el carbono, de formar enlaces dobles en los alquenos o enlaces triples en los alquinos. Él solamente tiene la posibilidad de unirse a uno y de formar un enlace simple. Por lo tanto, el tipo de enlace que se forma entre carbono e hidrógeno siempre va a ser un enlace simple. Entre carbonos van a haber enlaces dobles y enlaces triples también. Sigo aquí. Dibujamos la estructura, ¿cierto? Si yo represento solo con puntos, no estoy indicando que hay un enlace. Entonces tengo que hacer la unión de esos puntos porque la unión de 2 electrones forma un enlace. Vamos y decimos, un enlace, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y esa es la primera estructura de carbonos que nosotros vamos a conocer. Pueden ser 3 carbonos, pueden ser 4 carbonos, pueden ser 10 carbonos, pueden ser 100, pueden ser cualquier número de carbonos, un número entero. Nunca les voy a decir 3,5 carbonos porque me tendré que dibujar una mitad de letra. Y eso no puede ser, ¿ya? Son átomos, por lo tanto van a ser números enteros. Mi pregunta es, chiquillos, ¿cuántos hidrógenos están acompañando a esos carbonos? ¿Cuántos? 8 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 3 carbonos necesitan 8 hidrógenos para estar químicamente estables. Pero si yo les pregunto, chiquillos, ahora tengo 100 carbonos, ¿ustedes me podrían decir así, de manera certera, cuántos hidrógenos voy a tener acompañándolos? Tendríamos que hacer una estructura y ocupar toda la pizarra para escribir 100 carbonos y empezar a que lleguen los hidrógenos y a formar el enlace. Probablemente no sería muy productivo de nuestra parte hacerlo,
porque perderíamos ¿cuánto tiempo? Y la prueba no tenemos tiempo eterno y tampoco va a ser una sola pregunta. Entonces, yo les voy a enseñar que esta estructura cuando está desarrollada, ¿ya? Se llama fórmula desarrollada o expandida, para que lo noten en sus cuadernos. Cuando ustedes ven todos los enlaces, se llama fórmula desarrollada o expandida. Pero si yo no quiero ver todos esos enlaces o la profe no presenta esa estructura con todos los enlaces, yo puedo escribirlo de una forma más resumida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense, lo que ustedes van a decir es van a pensar, ya, ¿quiénes están presentes aquí? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos carbono y tenemos hidrógeno. Entonces yo voy a decir, los carbonos son un número determinado que a mí me van a decir cuántos son. 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un número n que me van a tener que indicar en el ejercicio. Y la cantidad de hidrógenos asociados a ese número de carbono va a tener una expresión matemática que está dada por 2n más 2. Entonces ahora mi propuesta es la siguiente. ¿Ustedes pueden reemplazar el n aquí y decirme cuál es la fórmula desarrollada? O sea, la fórmula condensada. ¿Cuánto vale n? Aquí en este ejercicio, ¿cuánto vale n? N es la cantidad de carbonos. Voy a poner aquí para que quede claro. Cantidad. Ya si tengo 100 carbonos son 200 hidrógenos. Ve que ahora yo le podría preguntar por 100, por 200, por 1000 y usted con esta fórmula podría decirme cuántos son. Ya no necesitamos siempre de buscar la estructura. Si me dicen una fórmula, una cadena polimérica, porque los polímeros son carbonos también, ¿ya? Está compuesta por 1200 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos lo saturan? No tienen que hacer la estructura de 1200 carbonos. Solo tienen que aplicar aquí. ¿Cómo? Si ahora nuestro N es igual a 3, por el ejemplo, porque hay 3 carbonos, decimos C sub 3, H, 2 por 3 más 2. Ustedes que son secos en matemáticas, si tengo una adición y una multiplicación, ¿qué se hace primero? Una multiplicación. La multiplicación, porque fíjense, si yo empiezo por la suma y digo 2 más 3, serían 5, y 5 por 2 son 10, y aquí no tengo 10. Entonces respetamos la jerarquía de las operatorias, que dice, primero multiplicamos, luego adicionamos, ¿ya? Eso sería entonces C3H8. Se cumple la misma cantidad, porque aquí tengo 3 carbonos y 8 hidrógenos acompañándolos. Esta fórmula es para los alcanos, no para los alquenos, no para los alquinos. Dígame una. No le escuché. ¿Es urgente? Ya, un minutito. Solo para los alcanos, pero usted puede variar el número n por el que quiera y le va a dar la cantidad de hidrógenos. Y en la prueba yo les voy a indicar cuántos hidrógenos acompañan una cadena de 20 carbonos, por ejemplo. N igual 20 y reemplazan esto. Entonces vamos a seguir con nuestro cuadro comparativo arriba y yo voy a poner que la expresión para poder calcular la cantidad de hidrógenos asociados, tal cual como dice nuestro objetivo, es CnH2n más 2. Y resulta que cuando nosotros hablemos de alcanos, chiquillos, ustedes se van a dar cuenta de que nos vamos a referir a cadenas que son saturadas. ¿Qué es la saturación? ¿Qué significa cuando yo digo, no, estoy saturada? Es decir, vamos a decir que está saturada cuando ya tiene la máxima cantidad de hidrógenos que puede tener una molécula. ¿Cuántos hidrógenos se pueden unir con este carbono que está aquí? 4. Entonces, cuando está saturada es porque solamente tengo enlaces simples y tengo la mayor cantidad posible de hidrógenos que acompañan a esa molécula. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner saturada. Saturada. Veamos qué pasa con los alquenos. Vamos a hacer la misma comparación. Ahora vamos a poner letra B, que se refiere a los alquenos. Y es una cadena
Entonces, y al final queda C3H8. Lo mismo que ahí arriba, ¿sí? Súper. Entonces ahora, la letra B, ya nos vamos a ir a la familia de los alquenos. Y ustedes ya saben que vamos a reconocer un alqueno cada vez que tengan un enlace doble. ¿Cómo se componía un enlace doble? Con 2 sigmas. 2 sigma. Parece. El de la base era un sigma. Un sigma y Un sigma y un pi, excelente. Muy bien. Entonces, cadena de 3 carbonos unidos por un enlace doble. Yo estoy especificando, estoy diciendo que en esta cadena de 3 carbonos va a haber un enlace que es doble. Entonces, ¿ustedes qué tipo de hibridación aparecía en el enlace doble? ¿SP3, SP2 o SP1? SP2, muy bien. Entonces, ¿cómo dibujamos los 3 carbonos? Igual que acá, ¿cierto? 13. 1, 2, 13. Cuando a mí me dicen cadena de 3 carbonos unido por un enlace doble, ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a los alquenos, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí alquenos. Alquenos. Y como no me especifican dónde está ese enlace doble, siempre va a estar en el primer carbono. Cuando no me digan dónde está, yo voy a asumir que va en el primer carbono, ¿ya? Entonces el primer dibujo que nosotros tenemos que hacer es dibujar el doble enlace. Es decir, este con este se van a unir a través de un enlace doble. Y todos los demás van a ser enlaces simples, porque no me están diciendo que hay enlaces triples. Pongo entonces el enlace doble que me indica y todo lo demás son enlaces simples. ¿Cuántos hidrógenos le faltan al primer carbono? ¿Todos? ¿2 o 3? 3 dicen por aquí. ¿Por aquí qué dicen? 3. Pablo. 3. 3, Cristóbal. Fíjense, tengo 1, 2. ¿Cuántos me faltan para llegar a 4? Ah, entonces, un hidrógeno y un hidrógeno y cumplo con esta tetravalencia. 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a este carbono. Ah, resulta que él, para que forme el compuesto, tiene que unirse con él. Primero que todo. Tengo 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? 1. Ustedes me podrían decir, profe, ¿pero dónde lo dibujo? ¿Arriba o abajo? Eso va a depender de ustedes. Cuando veamos isomería, ya vamos a tener que ver la posición de ese hidrógeno de manera estratégica. Pero mientras, pueden escoger ustedes, y yo en este caso lo voy a poner aquí, ahí arribita. Y me fijo en este último carbono. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? Le faltan 3 hidrógenos. Entonces vengo aquí y digo ya. Se cumple la tetravalencia, que es como el principio fundamental, así como en primer año medio veíamos la ley de conservación de masa, que todo se transforma, ¿cierto? Nada se destruye ni se inventa. Aquí tenemos que siempre cumplir que alrededor del carbono hayan 4 enlaces. Si yo quiero escribir esta fórmula expandida de manera más resumida o acotada, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cuántos carbonos hay? C3. ¿Y H cuánto? H6. H6 y H5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó con los hidrógenos en comparación de alcano a alqueno? Disminuyeron, ¿cierto? O sea, aquí teníamos una cadena de 3 carbonos, igual que acá. Pero resulta que aquí lo acompañaban 8 hidrógenos. Todos con enlaces simples. Y aquí ahora lo acompañan 6 hidrógenos. Por lo tanto, ya no tengo la cantidad máxima de hidrógenos. Ya no está la cantidad máxima. La máxima era 8. Y aquí resulta que tengo 6. Por lo tanto, los alquenos se denominan una familia insaturada, porque no alcanza a tener el máximo de hidrógenos. ¿Ya? Entonces, si yo digo que es una cadena insaturada, tiene menos cantidad de hidrógenos y también tiene la presencia de un doble enlace, por algo se llama alqueno. ¿Qué fórmula me permitirá a mí establecer la relación entre la cantidad de hidrógenos con la cantidad de carbonos? Fíjense, ¿qué tienen en común ellos dos? Hay que borrarle el más 2, ¿no? Ah, hay que borrarle el más 2. Entonces, ¿cómo quedaría?
C de N, H, 2N. Es decir, ¿cómo varió la fórmula? Aquí teníamos CN, H2N más 2. Aquí resulta que ya le restamos el 2. Ya no hay presencia de 2. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de hidrógenos. Comprobemos. Reemplacen entonces el N por 3 y díganme si llegamos a la misma expresión. ¿Se llega a lo mismo? C3, H, 2 por 3, y eso sería lo mismo que decir C3, H, 6. Y eso es para los compuestos alquenos. Entonces vamos a escribir ahí arriba. Seguimos con nuestro resumen de ideas. Hidrocarburos alifáticos, que son cadenas abiertas, por eso se llaman alifáticos, que son alcanos cuando tienen enlaces simples, alquenos cuando tienen enlace doble, alquino, que es lo que vamos a ver ahora, y la expresión aquí sería C sub N H2N. Y sería una cadena insaturada. Uno, porque tiene presencia de un enlace doble, y otro porque la cantidad de hidrógenos ya no es la máxima, sino que empieza a disminuir. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Se entiende la clase? Insaturada. ¿No somos nosotros? No. Ya. Entonces, vamos a ir haciendo un resumen. Vimos los alcanos, hicimos su fórmula desarrollada, determinamos su fórmula, ¿cierto?, para calcular la cantidad de hidrógenos. Lo mismo hicimos para los alquenos. ¿Qué creen ustedes que pasará con los alquinos? ¿Aumentarán los hidrógenos o seguirán disminuyendo? Mientras más enlaces hayan. ¿Por qué? Porque yo tengo que compensar. Ahora en los alquinos va a haber triple enlace. Entonces algo va a ocurrir con esta expresión. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a poner cadena de 3 carbonos unidos por un enlace triple. Cadena de 3 carbonos unidas por un enlace triple. Voy a ver la imagen para que no se me vaya ninguna idea y tengan lo mismo que sus compañeros. Entonces, aquí voy a poner el nombre. Recuerden que cuando ustedes ven todos los enlaces, ¿cómo se llamaba? Cadena desarrollada o fórmula, ¿ya? O fórmula, cadena desarrollada o expandida. Eso es cuando vemos todos los enlaces. Pero cuando ya lo escribimos así, ya, a esto se refiere con una fórmula resumida o sintetizada, es decir, acotada, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo aquí esta cadena de 3 carbonos unidos por un enlace triple? ¿Qué es lo primero que hago? Ponemos los 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Y si no me dicen dónde está el triple enlace, ¿dónde tengo que dibujarlo? En el primer carbono. Me voy aquí y tengo un triple enlace y este amigo se tiene que unir con este otro. ¿Dónde pongo hidrógenos? Uno en el primero. ¿Ya? En el centro ninguno. O sea, él quedó sin su amigo carbono porque tiene 4 enlaces a su alrededor. 1, 2, 3. Y el que forma con el otro carbono, 4 enlaces. Y al último, 3. Entonces, si nosotros escribimos de manera sintetizada o resumida, esta expresión quedaría
que el carbono tiene 3 átomos y el hidrógeno, tiene 4. Entonces, para los alquinos, ¿cuál será la expresión? A ver, ya sabemos que el CN es fijo, miren. Ponemos un CN entonces. Le resto 2. ¿Quién dijo le resto 2? Muy bien. C sub n, H, 2n, y fíjense lo que pasó. Más 2, le quité 2 y se convirtió en 2n, y a este también voy a tener que quitarle 2. ¿Por qué? Porque tengo presencia de otro enlace más. Aquí había un sigma y un pi, y aquí tenemos un sigma y ¿cuántos pi? 2 pi. Recuerden que siempre el basal es un sigma y los que se superponen a él van a ser enlaces pi. ¿Ya? Entonces, C sub n, H2n menos 2. Comprobémoslo. Si n es igual a 3, C sub 3, H, 2 por 3 menos 2. C sub 3, 2 por 3 menos 2. ¿Son iguales la fórmula expandida a la fórmula desarrollada? Por lo tanto, continuamos con nuestro resumen aquí arriba. ¿Ustedes creen que esta cadena será saturada o insaturada? Insaturada. Insaturada. A ver, ¿quién se anima a explicarme por qué está insaturada? Sin vergüenza, a ver. ¿Por qué estará insaturada también? Porque ningún carbón tiene todos los hidrógenos enlazados a él. Muy bien. Muy bien. C sub n, H2n menos 2. Este cuadrito, cópienlo en su cuaderno también, porque les va a servir como estudio para la prueba. Y también es una cadena insaturada. Por lo tanto, si yo pregunto en la prueba, ¿cuál de las siguientes opciones corresponden a cadenas saturadas? Y les pongo imágenes. ¿En qué se van a fijar? que tenga todos los enlaces con hidrógeno. O sea, que todos los enlaces sean simples. Cada vez que veamos solamente enlaces simples en una estructura, así como aquí, vamos a tener una cadena saturada. Basta con que aparezca uno doble o uno triple para que se acabe la saturación y pase a ser cadena insaturada como alquenos o como alquinos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Se entiende lo que trabajamos hoy día? Ya, entonces, como nos quedan unos minutos, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos trabajado, pero así, solamente hablándolo. La primera clase de química orgánica que hicimos en la pizarra. Excelente, ¿y se acuerdan que hicimos un mapa conceptual grande? Ese mapa tienen que estudiarlo para la prueba. ¿Por qué? Porque las preguntas podrían ser: ¿de dónde proviene el carbono? ¿De dónde lo sacamos? Yo les dije que había yacimientos de petróleo. Muy bien, ese es el principal lugar donde nosotros obtenemos el carbono. ¿Ya? ¿Qué más? Ese es el origen. ¿Y qué proceso químico le hacíamos al carbono para poder obtenerlo? Yo le dije que el carbono se iba a separar, ¿cierto? Porque era una mezcla homogénea, como lo que vimos anteriormente, es una mezcla homogénea. Yo voy a ver algo negro que no voy a identificar. ¡Oye, aquí tengo gasolina! Aquí tengo queroseno, aquí tengo, no sé, petróleo puro, acá tengo asfalto. Yo lo voy a poder separar en un proceso que se llama destilación fraccionada, que no se les olvide. ¿Y cómo trabajaba la destilación? ¿Qué es destilar? Nosotros obtenemos todos los alcoholes a través de destilación. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Nosotros vamos a separar una mezcla homogénea, donde yo no distingo sus componentes, según la temperatura de ebullición. Entonces, imagínense una torre grande, que es mucho más grande que el colegio, y vamos a tener diferentes platos. Y en cada uno de esos platos van a ir ebulliendo a diferente temperatura. Y ahí vamos a tener la benzina y la parafina, ¿cierto? Y el gas metano, entre otros. Principal componente entonces el carbono. Aplicaciones del carbono: la obtención de polímeros, ¿ya?
En la segunda clase, ¿qué vimos? Que carbonos con hidrógeno se obtienen hidrocarburos. Y resulta que yo la semana pasada les enseñé la hibridación. ¿Y en la hibridación qué tipo de enlaces íbamos a conocer? Simples, dobles y triples. Dígame, ¿quién me explica la hibridación SP3? Son 3 carbonos y puro enlace. Ya, son solamente enlaces simples. Chiquillos, ojo, para que no se confundan. No significa que siempre vamos a trabajar con 3 carbonos. Hoy día trabajamos con 3 porque yo encontré que es una cadena que podemos hacerla ordenadamente en la pizarra. Pero en clases posteriores vamos a trabajar con cadenas de 12, de 18, de 15, de 9, de 7, de muchos carbonos. ¿Ya? Así que no se encasillen solamente al número 3. ¿Ya? Y lo otro es que vamos a hacer un trabajo, ¿ya? Que lo voy a asignar, pero para el retorno de este receso de fiestas patrias no van a tener, obviamente, esa responsabilidad de trabajar durante esos días de descanso, porque yo lo voy a tomar como que ustedes se van a recargar de todas las pilas para llegar hasta fin de año, ¿ya? Y dar lo mejor de ustedes. Pero cuando volvamos, tenemos la última clase antes de la prueba. Ahí hago síntesis de contenido, preguntas tipo prueba, ¿cierto? Como estamos acostumbrados en las clases anteriores, y les entrego las indicaciones para el siguiente trabajo. El siguiente trabajo tiene nota directa al libro. Es decir, si ustedes lo hacen ordenaditos y lo hacen perfecto, va el 7, ¿ya? Les voy a entregar la rúbrica con lo que yo voy a evaluar, ¿cierto? Con lo que ustedes tienen que hacer, pero quiero saber cómo está el tema de que puedan trabajar en grupo. Grupo no me refiero a que se van a juntar dentro de la sala, sino que, por ejemplo, se pudiesen dividir, decir, ya, yo voy a averiguar respecto a esto, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto otro. ¿Cómo está la relación en el curso? ¿Sí? ¿O les gustaría trabajar solos, cada uno por su lado? ¿Cada uno por su lado? No le escuché. Prefiero hacerlo sola. Ya, entonces voy a indicar dentro de la rúbrica que si hay alguien que quiera trabajar de manera en equipo, lo va a poder hacer, ¿ya? Y si alguien quiere trabajar de manera particular, también se puede, ¿ya? O en parejas, también van a poder ser en parejas. Todo eso lo vamos a ver en la semana que nos encontramos después del receso. No se muevan todavía porque vamos a terminar la grabación